¿Sabías que la historia guarda secretos tan sorprendentes que parecen sacados de una novela de fantasía? Voy a decirte algo. El pasado no es una colección aburrida de fechas y batallas. Es un cofre lleno de historias asombrosas, de momentos que cambiaron el destino de millones y de curiosidades que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. Hoy te traigo 10 hechos históricos fascinantes que, cuando los escuches, no vas a volver a mirar la historia de la misma manera. 1. El ejército de terracota de Qin Shi Huang. Imagínate ser tan poderoso que ni siquiera la muerte pudiera separarte de tu ejército. Eso pensó Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó China en el año 221 a.C. Unificó reinos enfrentados, construyó las primeras versiones de la Gran Muralla y fundó un imperio que marcaría la historia del país durante siglos. Pero su ambición no se detuvo con la vida. Su obsesión era la eternidad. Ordenó construir un mausoleo colosal, un verdadero palacio subterráneo. Allí, bajo toneladas de tierra, más de 8.000 guerreros de terracota de tamaño real fueron cuidadosamente colocados. Cada uno con un peinado, una expresión, un bigote distinto. Los arqueólogos creen que pudieron estar inspirados en soldados reales, casi como si el emperador hubiera querido inmortalizar a sus tropas en piedra cocida. El hallazgo fue puro azar. En 1974, unos campesinos que cavaban un pozo se toparon con fragmentos de barro. No sabían que estaban desenterrando uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX. Desde entonces, excavaciones han revelado no solo soldados, sino caballos, carros de guerra, armas de bronce todavía afiladas y rastros de pigmentos que indican que originalmente estaban pintados a todo color. Y lo más increíble, aún hoy gran parte del complejo sigue enterrado. Los arqueólogos saben que bajo tierra yace el mausoleo central, supuestamente lleno de trampas y ríos de mercurio líquido, pero no se ha excavado por miedo a dañarlo. El ejército de terracota no es solo un monumento, es un recordatorio de la obsesión humana por vencer a la muerte. 2. La danza de la muerte de 1518. El verano de 1518 en Estrasburgo parecía uno más, hasta que una mujer conocida como Frau Trofea comenzó a bailar en plena calle. No había música, no había celebración, simplemente se movía sin descanso. Los vecinos se rieron al principio, pero al día siguiente seguía bailando. Al poco tiempo, otras personas la imitaron. En cuestión de días, decenas de hombres y mujeres se movían sin control, incapaces de detenerse. Lo más inquietante es que no era un baile alegre. Los testigos describen rostros de sufrimiento, sudor, llanto. Algunos se desplomaban exhaustos, pero otros seguían como si una fuerza invisible los obligara. Llegaron a bailar durante semanas enteras. Hubo muertos por ataques cardíacos, derrames cerebrales y puro agotamiento físico. Las autoridades, desconcertadas, intentaron curarlos con más baile. Contrataron músicos y habilitaron espacios para que liberaran esa energía. Pero el resultado fue catastrófico. Aún más gente se contagió de la misteriosa danza. ¿Qué ocurrió realmente? Las teorías abundan. Algunos creen que fue histeria colectiva, producto del hambre y la desesperación de la época. Otros piensan en un envenenamiento por cornezuelo, un hongo alucinógeno que crecía en el pan de centeno. Y no faltan los que apuntan a un fenómeno religioso, una especie de trance espiritual colectivo. Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza. La plaga del baile de 1518 es uno de esos episodios que nos recuerdan que la mente humana puede ser tan misteriosa y peligrosa como cualquier enfermedad. Un recordatorio de que la frontera entre lo racional y lo inexplicable siempre ha estado presente en nuestra historia. 3. El Internet medieval de Gengis Khan. Cuando pensamos en Gengis Khan, pensamos en hordas de jinetes conquistando ciudades, pero su genio iba mucho más allá de la guerra. Gobernar el imperio terrestre más grande de la historia no solo requería fuerza, sino también organización y comunicación. ¿Cómo transmitir órdenes desde Mongolia hasta el Mar Negro en cuestión de días? Con una red de postas llamada YAM. El sistema era impresionante. Cada 30 o 40 kilómetros había estaciones con caballos frescos y mensajeros preparados. Un jinete podía recorrer enormes distancias y al llegar a una posta, otro tomaba el relevo. Así, un mensaje podía viajar miles de kilómetros en apenas una semana. Imagina la diferencia en una época en la que enviar una carta de una ciudad a otra podía tardar meses. Gracias a este sistema, Gengis Khan controlaba un imperio que abarcaba un cuarto de la población mundial de entonces. Pero no solo servía para mensajes militares. También transportaban información sobre comercio, tributos y seguridad. Era en esencia un Internet medieval,
una autopista de datos que unía pueblos y culturas. Incluso Marco Polo lo describió como el sistema de comunicación más avanzado que jamás había visto. La lección es clara. Un imperio no se sostiene solo con espadas, sino con información. Genghis Khan lo entendió siglos antes de que la palabra globalización existiera. 4. Cleopatra no era egipcia. Cleopatra VII es uno de los nombres más famosos de la historia, sinónimo de belleza, poder y seducción. ¿Sabías que vivió más cerca en el tiempo del iPhone que de las pirámides? Como lo oyes. Pero lo sorprendente es que la última faraona de Egipto no tenía sangre egipcia. Pertenecía a la dinastía tolemaica, de origen griego, descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Durante casi 300 años, esa familia gobernó Egipto manteniendo su lengua y costumbres griegas, sin mezclarse con el pueblo. Cleopatra fue diferente. Hablaba griego, pero también dominaba el egipcio y otras lenguas. Se presentó como una auténtica faraona, adoptó las vestimentas y ritos locales y se convirtió en la primera de su linaje en ser realmente egipcia ante los ojos de su pueblo. Su reinado estuvo marcado por alianzas estratégicas. Fue amante de Julio César, con quien tuvo un hijo, y más tarde de Marco Antonio, uno de los generales más poderosos de Roma. Estas relaciones no fueron casualidad. Fueron movimientos calculados para mantener a Egipto independiente frente al avance del Imperio Romano. Más allá de su imagen romántica, Cleopatra fue una estratega brillante, una mujer que entendió que el poder no siempre se gana en el campo de batalla, sino en el tablero de la política. Su historia es un recordatorio de que el liderazgo no depende del origen, sino de la capacidad de adaptarse y conquistar con inteligencia. 5. El año sin verano. Abril de 1815. En una remota isla de Indonesia, el volcán Tambora explotó con una violencia nunca antes vista. La erupción lanzó millones de toneladas de ceniza y gases a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante meses. El impacto fue global. El año siguiente, 1816, pasó a la historia como el año sin verano. En Europa y Norteamérica, nevó en pleno junio. Las cosechas fracasaron, el ganado murió y millones de personas pasaron hambre. En Irlanda, las malas cosechas provocaron hambrunas masivas. En Suiza, las lluvias interminables inspiraron a un grupo de jóvenes escritores, entre ellos Mary Shelley, a inventar historias macabras alrededor de una chimenea. De ese ambiente sombrío nació Frankenstein, una de las obras más influyentes de la literatura. El volcán Tambora causó la muerte directa de más de 70.000 personas por la erupción, pero sus efectos indirectos se cobraron cientos de miles más en todo el mundo. Es un ejemplo brutal de cómo un solo evento natural puede alterar el curso de la historia humana, recordándonos que la naturaleza al final siempre tiene la última palabra. 6. El samurái que llegó a México y España. Cuando escuchamos la palabra samurái, pensamos en guerreros con katanas, batallas en Japón feudal y códigos de honor. Pero la historia de Hasekura Tsunenaga rompe ese molde. En 1613, este samurái fue enviado como embajador en una misión diplomática única: cruzar medio mundo para buscar alianzas entre Japón y Occidente. Partió desde la ciudad de Sendai, bajo las órdenes del señor feudal Date Masamune. Su expedición, conocida como la Embajada Keicho, zarpó en un galeón construido con ayuda de expertos europeos. El viaje fue épico. Primero cruzaron el Pacífico hasta llegar a las costas de México, al puerto de Acapulco. Allí, Tsunenaga y su séquito llamaron la atención de todos. Samuráis en tierra novohispana, una visión insólita en el siglo XVII. Atravesaron México por tierra hasta llegar a Veracruz y desde allí embarcaron rumbo a España. Hasekura fue recibido por el rey Felipe III y causó tal impresión que incluso se le permitió presentarse en la corte con su espada, un privilegio rarísimo. Luego viajó a Roma, donde fue recibido por el Papa Paulo V, convirtiéndose en uno de los primeros japoneses en pisar el corazón de Europa. Aunque la misión no logró consolidar las alianzas esperadas, Hasekura pasó a la historia como un puente viviente entre dos mundos que parecían imposibles de conectar. Su travesía demuestra algo fundamental. Incluso en una época de aislamiento, el ser humano siempre ha buscado el contacto con lo desconocido, derribando fronteras mucho antes de que existiera la palabra globalización. 7. La peste negra y el cambio inesperado. La peste negra del siglo XIV fue una de las catástrofes más devastadoras de la humanidad. Entre 1347 y 1351, la peste bubónica transmitida por pulgas de ratas negras arrasó Europa. En apenas 4 años murió entre 1/3 y la mitad de la población del continente.
Calles enteras quedaron vacías, pueblos desaparecieron y el miedo se convirtió en la norma. Los relatos de la época son estremecedores. Médicos con máscaras en forma de pico de ave llenas de hierbas aromáticas, procesiones de flagelantes que se azotaban para pedir perdón a Dios, familias abandonando a los enfermos por temor al contagio. La peste no solo mataba, destruía la confianza y el orden social. Y sin embargo, de esa tragedia surgió un cambio inesperado. Con menos población, la mano de obra se volvió escasa. Los campesinos, que antes eran explotados sin piedad, empezaron a exigir mejores salarios y condiciones. La nobleza debilitada no pudo evitarlo. La sociedad feudal comenzó a resquebrajarse. Muchos historiadores señalan este punto como el inicio de una transformación que un siglo después desembocaría en el Renacimiento. La peste, paradójicamente, abrió camino al progreso. Es un recordatorio brutal de cómo incluso las tragedias más terribles pueden convertirse en catalizadores de cambio. La muerte masiva dio paso a un mundo nuevo, en el que la creatividad, la ciencia y la cultura florecieron como nunca antes. 8. El soldado que no se rindió. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero para Hiro Onoda, un oficial japonés, la guerra siguió durante 3 décadas más. Enviado a la isla filipina de Lubang con la orden de resistir a toda costa, Onoda tomó su misión al pie de la letra. Nunca rendirse, nunca abandonar su puesto. Cuando Japón anunció su rendición, Onoda pensó que era propaganda enemiga. Durante años, él y un pequeño grupo de soldados vivieron escondidos en la selva, cazando animales, robando arroz a los campesinos y realizando ataques esporádicos. Uno a uno, sus compañeros fueron muriendo o entregándose, pero Onoda siguió firme en su misión. A lo largo de casi 30 años, las autoridades lanzaron panfletos desde aviones, enviaron mensajes por radio e incluso familiares intentaron convencerlo de que la guerra había terminado. Nada funcionó. Para Onoda todo era un truco. Finalmente, en 1974, un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki lo encontró en la selva y logró hablar con él. Onoda aceptó rendirse solo si recibía la orden directamente de su antiguo comandante. El gobierno japonés localizó a su superior, ya retirado y trabajando como librero. Viajó hasta Filipinas y, vestido con su antiguo uniforme, dio la orden formal. Solo entonces Onoda entregó su espada y su fusil, en perfecto estado. La historia de Onoda es una mezcla de disciplina, lealtad y tragedia. Un hombre que sacrificó 30 años de su vida por una causa que ya no existía. Una lección sobre el poder de la convicción, pero también sobre el riesgo de no saber soltar el pasado. 9. La bandera pirata y su mensaje oculto. Cuando piensas en piratas, seguramente te viene a la mente la clásica calavera con 2 tibias cruzadas sobre fondo negro. Pero lo cierto es que los piratas usaban una gran variedad de banderas, conocidas como Jolly Roger. Algunas mostraban esqueletos sosteniendo lanzas, relojes de arena que simbolizaban que el tiempo se acababa, o corazones sangrando que advertían que no habría piedad. ¿Por qué estas banderas eran tan importantes? Porque eran armas psicológicas. El objetivo no era luchar, sino infundir miedo. Cuando un barco mercante veía acercarse una bandera pirata, sabía que enfrentarse era casi seguro perder. Así que lo más común era rendirse sin disparar un solo tiro. El terror era tan efectivo que más del 60% de los ataques piratas se resolvían sin combate. Eso significaba menos riesgos, más botín y mayor eficiencia para los corsarios. La bandera, en otras palabras, era un contrato visual. Ríndete ahora o sufrirás las consecuencias. Y aquí está lo curioso. Algunos piratas tenían banderas alternativas. Primero izaban una bandera roja que significaba sin cuartel. Si el enemigo no se rendía, pasaban a la negra, lo que indicaba que aún quedaba la opción de salvar la vida. Eran maestros de la manipulación psicológica. La leyenda de la bandera pirata no solo representa rebeldía, sino también inteligencia estratégica. Ganar sin pelear. Eso era, al final, el verdadero arte de los piratas. 10. El caballo cónsul de Roma. El emperador Calígula es recordado como uno de los gobernantes más excéntricos y crueles de Roma. Su reinado estuvo lleno de extravagancias y ninguna historia lo ilustra mejor que la de su caballo, Incitatus. Se dice que Calígula adoraba tanto a su caballo que lo trataba como a un noble. Le construyó un establo de mármol, le daba de comer avena mezclada con copos de oro, lo vestía con mantas de púrpura, el color de la realeza romana, y hasta le ofrecía copas de vino en banquetes. La anécdota más famosa es que quiso nombrarlo cónsul, el cargo político más alto de la República Romana.
Algunos cronistas aseguran que era en serio, otros creen que fue una burla hacia el Senado, como diciendo: mi caballo podría gobernar mejor que ustedes. Sea verdad o exageración, la historia refleja el nivel de decadencia y locura que podía alcanzar el poder absoluto. El gesto de Calígula no era solo extravagancia, también era una forma de humillar a la élite romana. Convertir a un animal en símbolo político era demostrar que él estaba por encima de todas las instituciones. Incitatus pasó a la historia como el caballo más famoso del mundo antiguo, recordándonos que el poder, cuando no tiene límites, puede caer en lo absurdo. Un recordatorio de que la arrogancia y el ego pueden transformar un imperio en un circo. ¿Te das cuenta? La historia no es solo un pasado muerto. Está llena de sorpresas, ironías, misterios y momentos que nos recuerdan lo grandioso y lo frágil del ser humano. Y ahora dime, ¿cuál de estos 10 hechos te pareció más fascinante? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber qué historia quieres que te cuente en el próximo video. Si este viaje por el tiempo te atrapó, ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte. Porque créeme, esto es solo el principio. El mundo está lleno de historias esperando a ser contadas.